Buenas tardes, hermanas y hermanos. Este video trata de la generación de Jesús, de la vida inicial de María con José. José decide alejarse de María, pero un ángel le aclara la situación a José, indicándole el nombre que le pondrá al niño. Así que empezamos. La vida de José cambió tras escuchar el mensaje del ángel. ¿En qué actitudes escuchó ese mensaje? En el silencio. José dormía, sus sentidos exteriores estaban descansando, pero a la vez estaba en disposición de oír al ángel. Qué lección para la humanidad que vive envuelta en el ruido y ajetreo de todos los días. La generación de Jesucristo fue como si desposada de su madre María con José. Se halló antes de vivir juntos ellos que había concebido del Espíritu Santo, como quien va a decir una cosa nueva, promete narrar la manera de realizarse esta generación. No fuera a suceder que al oír las palabras esposa de María, cualquiera pensase que Cristo había nacido según la ley general de la naturaleza. Pero ¿por qué Cristo es concebido de una virgen desposada y no de una simple virgen? Por tres razones. La primera, para que por la genealogía de José se supiese el origen de María. La segunda, para que los judíos no la apedreasen como adúltera. Y la tercera, para que al huir de Egipto tuviese quien la consuele. José, su esposo, como era justo, no quería delatarle y se proponía despedirla en secreto, habiendo dicho el evangelista que María que había concebido en el vientre del Espíritu Santo sin obra de varón, para que nadie sospechase que un discípulo de Cristo había inventado estas maravillas en honor de su maestro. Luce el testimonio de José confirmando la historia por su propia participación en ella, y José, su esposo, como era justo, conociendo José que María estaba encinta, se turba, porque la esposa que había recibido del templo mismo del Señor no conocía aún la encuentra. Fecunda y agitándose inquieto, discute y habla consigo mismo. ¿Qué haré? ¿La denuncio o callo? Si la descubro, no me hago cómplice de adulterio, pero incurro en crueldad, porque me consta que según la ley deben ser apedreadas. Si callo, deme consentimiento en acción mala y participo con los adúlteros. Entonces, si callar el plan y descubrir el adulterio es peor, la dejaré libre. Mas mientras andaba con este pensamiento, aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Porque según se ha dicho, José pensaba dejar en secreto a María, pero si hubiese logrado así, muy pocos hubieran dejado de sospechar que ella fuese más bien una concubina que una virgen. Y el propósito de José cambió en un momento. Gracias al consejo divino de aquí que diga, y pensando en esto, José dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, como lo que el ángel había dicho a José, la palabra maravillosa que sobrepasa todo pensamiento humano, está por encima de las leyes físicas. ¿Cómo lo creerá un hombre que nada haya oído de estas cosas? Demuestra entonces la verdad de sus palabras por la revelación de lo que él le había pasado, pues para ello le reveló el ángel cuanto había experimentado en sí, lo que había sufrido, lo que había temido y lo que se inclinó a hacer, y no solo lo pasado, sino también el futuro. Y parirá un hijo y le llamarás por nombre Jesús. Y para que José no creyese que ya era necesario el matrimonio por haberse verificado la concepción por obra del Espíritu Santo sin cooperación suya, el ángel le manifiesta que aunque no fue necesario para la concepción y la Virgen permanece intacta, sin embargo todo lo que se dice del Padre, sin atentar contra la virginidad, le es entregado. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el profeta que había dicho el Señor por el profeta. Fue costumbre del evangelista comprobar sus acertos con testimonios del Antiguo Testamento. Además, para que los judíos que habían creído en Cristo reconociesen haber cumplido las predicciones hechas en la antigua ley, en la gracia del Evangelio añade:
Mas todo fue hecho, todo esto fue hecho. Se podría, no obstante, preguntar sobre este lugar, porque dice todo esto fue hecho. Si antes no nos ha referido más que la concepción lo dice para enseñarnos que todo esto se verificó en presencia de Dios antes que se realizase el tiempo entre los hombres. También, como narrador de cosas pasadas, nos dice todo esto fue hecho porque ya todo se había verificado cuando él lo escribió. Ved ahí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por el nombre Manuel, que se traduce Dios con nosotros. Debe pues entenderse lo que se dice acá en este sentido, casa de David, este niño nacerá de la Virgen, se llama ahora Emmanuel, porque los sucesos mismos te demostrarán una vez librada de los reyes enemigos que Dios te tiene presente, pero después será llamado Jesús, es decir, Salvador, porque el Salvador salvará todo el linaje humano. No te admires, por tanto, casa de David, que la Virgen dé a luz a Dios, que tiene tan grande poder, que habiendo de nacer después de mucho tiempo, te libra ahora solo por haber sido invocado. Hemos terminado de narrar la generación de Jesús en este video de la vida inicial de María con José. José decide alejarse de María, pero un ángel le aclara la situación a José, indicando el nombre que le pondrán al niño. Nos vemos en el siguiente video. Abur.